Bien, ponernos de acuerdo entonces con que esta sería la última fase que vamos a ver en realidad. No es que sea la última fase de la metodología del taller de Design Thinking, porque recordemos que después de esto sigue la fase de testeo, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a verlo como un tema totalmente, porque obviamente la fase de prueba ya tendría que ser mucho análisis estadístico posterior, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con las pruebas que hagamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, dentro de la parte de este prototipado que vamos a ver hoy, hay cierto testeo que se hace a través de las diferentes fases del design thinking. Ustedes lo pueden haber notado que inclusive, digamos, en las etapas iniciales, ¿verdad? O las etapas de arranque, también hay mucha parte que se tiene que ir probando, básicamente. Entonces, hoy vamos a conocer un poco de ese tipo de prototipos que se utilizan precisamente para poder verificar o corroborar algún aspecto particular que a mí me interese probar dentro de mi producto, de mi servicio. Entonces, la fase de prototipado es bastante importante en ese sentido. Tanto es así que, como ustedes lo vieron la semana anterior con la charla que nos dio Manuel, por ejemplo, en los fondos que se dan por el Tech Emprende Lab para una fase de prototipado, está hasta los 5 millones de colones, inclusive, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que son montos considerables, por ejemplo, lo que a veces se tiene que invertir para poder hacer prototipos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que no nos podemos quedar en algo ahí como que muy, muy simple o muy, muy básico, ¿verdad? Y muchas de las grandes preguntas que se hace la gente siempre, por ejemplo, es, yo necesito hacer un prototipo y por lo general en este curso siempre hacen esa pregunta. Y no es una cuestión de que lo necesite o no, porque yo lo pida, o porque yo les diga que no es necesario sí o no, sino porque ya es una cuestión del proyecto como tal o del producto como tal que usted quiera vender, ¿verdad? Entonces, si en ese sentido, prácticamente usted lo que quiere es que sea una visión palpable, o a usted le interese probar algo en particular a nivel de funcionalidad, estética o lo que sea, pues obviamente usted le va a tocar pues prácticamente hacer los prototipos. No es una cuestión que es opcional, sino que es una cuestión de necesidad, básicamente. Haciendo el breve recuento, creo que nosotros habíamos ya empezado esta presentación, sin embargo voy a hacer un review, simplemente por encima nada más, sin ahondar mucho en el asunto, para llegar a donde quedamos la semana anterior, básicamente. Entonces, recordemos que los prototipos tienen obviamente un valor agregado que es lo que le da a nuestro proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, muchas veces dentro de las propuestas que ustedes hacen para llevarlas a las ferias o para llevarlas a este tipo de concurso, o bien para poder participar por fondos y cosas por el estilo, algo que agregue valor al proyecto, obviamente va a ser un prototipo, ¿verdad? Entonces, si yo simplemente me quedo con el papel o me quedo simplemente con los diseños de ideas y me quedo solamente con las plantillas del taller de Design Thinking o me quedo solamente con las plantillas del la metodología, por ejemplo, del modelo Canvas, no quiere decir que esté malo, pero sin embargo, si hay algo más que yo le puedo agregar para que le genere valor todavía más a mi producto, a mi proceso, sería recomendable hacerlo, ¿verdad? Entonces, el valor agregado que le da un prototipo, precisamente lo que permite es que ese proyecto sea más fácil de entender, sea más fácil de palpar o de, al menos identificarlo, cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces, se empieza desde las fases de creación y experimentación, ¿verdad? Porque se sabe que aquí es donde es más fácil invertir y reinvertir que cuando ya tengo un producto totalmente terminado, ¿verdad? Obviamente no es más fácil y sencillo hacer modificaciones en las etapas de diseño que en las fases de producción, porque ya tengo equipos dedicados inclusive solamente a la producción, ¿verdad? Entonces, eso es una regla como básica que cualquier persona debería de entender en ese sentido, ¿verdad? Que la fase de prototipado nos permite experimentar, darnos cuenta de los errores o de la retroalimentación que nos quiera dar el cliente, podemos modificar nuestro proceso, nuestro producto, adecuarlo a esas necesidades y es más fácil hacerlo en estas etapas de inicio que cuando ya esté implantado o ya esté en fabricación, ya sea un componente o un producto. Y lo que comentaba también la semana anterior tenía que ver un poco con este ciclo, ¿verdad? Que es la importancia de la iteración. Y comentarles nuevamente que, por ejemplo, de aquí es donde surgen, por ejemplo, todo lo que se conocen como estrategias o bien gestión de proyectos ágiles, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Todas las metodologías ágiles que hoy en día ustedes van a poder escuchar, van a encontrar Lean, Design Thinking, Lean Design, van a encontrar Scrum y otras por ahí. Precisamente es porque están fundamentadas en este tipo de iteración. ¿A qué se refiere eso? Que son metodologías que lo que permiten es que una vez que yo empiezo un proyecto, no saco un producto total final, sino que lo que hago es pequeños entregables
para que el cliente lo pruebe, me realimente si está bien o no, y cuando él dé la aceptación, prosigo con otra parte de ese entregable y voy entregando, como decirlo de esta forma, ¿verdad? A pasos o en cuotas o en abonos, un entregable final total. Más o menos en eso se fundamentan estas metodologías ágiles que se llaman así. Eh, ¿Cuál es la diferencia con otras metodologías? Por ejemplo, si hablamos de un PMI, que es para gestión de proyectos ya más formales a nivel de, por ejemplo, de construcción, no es lo mismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a pesar de que yo sé que yo voy construyendo la casa por etapas y la voy haciendo por partes, primero voy a hacer ciertas partes que tienen que ver con todos los cimientos, luego voy a entrar con la parte de levantamiento de paredes, luego el techo, etcétera, todo eso. A pesar de que son etapas, por lo general, cuando usted se reúne con el cliente en esta metodología, prácticamente yo se tiene el diseño final. Yo estoy prácticamente le dicen, bueno, su casa va a medir tanto, va a tener estos acabados, va a tener esta cantidad de habitaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde el principio ya se tiene el proyecto completo. ¿Qué pasa ahí? Que cuando ya usted construye o está construyendo en la fase, obviamente, en la etapa que toca la ejecución del proyecto, si usted llega donde está el ingeniero o el maestro de obras ahí y le dice, mira, pero es que este cuarto yo lo quería de, qué sé yo, 20 metros cuadrados y aquí me lo están dando de 16. Yo no puedo llegar a hacer esos cambios porque ya todo se acordó desde el principio. Entonces, prácticamente, si ese diseño estaba hecho para cuartos de 16 metros cuadrados, por ejemplo, y yo llego a que ahora se me ocurrió hacerlo de 20, pues ahí te vas a llevar una discusión con el ingeniero, ¿verdad? Porque eso no estaba acordado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de problemas se da mucho cuando es algún tipo de negocio en particular, como lo tiene que ver, por ejemplo, la construcción de software. Muchas veces el software, el mismo cliente ni siquiera está tan seguro de qué es lo que necesita o de qué es lo que ocupa, y entonces va a requerir una retroalimentación muy recurrente, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Y es donde se hace el concepto de repetitividad y de iteración. Entonces ellos prefieren, en vez de avanzar tanto en el producto final, mejor entreguémosle esto y que lo evalúe para ver si le va bien o no, si le parece bien o no, y empiezan en ese ciclo, ¿verdad? Prácticamente. Y entonces de ahí es donde surge toda esta cuestión de las metodologías ágiles y Design Thinking, de hecho, es una de ellas prácticamente, que está muy enfocada a lo que es productos nuevos, todo lo que es innovación y ese tipo de cosas, porque se adapta de acuerdo a todas estas etapas. Entonces, para que lo tengan por ahí presente, ¿verdad? El día de mañana, si llevan gestión de proyectos, o el día de mañana, o ya lo llevaron, y si ven alguna parte de Scrum por ahí, se van a dar cuenta de eso. Una gran diferencia es precisamente que el alcance del proyecto se define en una de las metodologías desde el inicio y en la otra se va trabajando sobre la marcha en modificaciones, cosa que la otra no permite. Bien, ya entrando propiamente en los tipos de prototipo que yo necesito, que voy a requerir construir para precisamente llevar a cabo cualquier investigación que yo requiera, ¿verdad? Pues básicamente lo que necesito es diferenciar qué tipos de pruebas son. Entonces, hay tres tipos de pruebas que se hacen que podemos llamar de prototipado. La primera son las pruebas de concepto, la segunda son los prototipos propiamente y la tercera es lo que se conoce como el MVP, que es el producto mínimo viable. Entonces, básicamente, si más o menos lo recuerdan por ahí, cuando hablábamos de que el ciclo de la innovación empieza obviamente mucho antes de cuando empieza el ciclo de vida del producto y antes de brincar el bendito Valle de la Muerte, ¿verdad? Que era cuando yo hago las primeras inversiones para sacar los prototipos y lanzar al mercado un MVP, que es un producto mínimo viable. Ahí es donde por lo general mueren muchas empresas, porque no logran salir de ese hoyo para iniciar la fase de inversión para empezar a producir ya en masa y vender eso, de una forma comercialmente viable. Y entonces, eh, recuerden entonces que hay pruebas de concepto, prototipos y MVPs, y algunos están ubicados en etapas distintas de todo ese proceso de diseño de la innovación, ¿verdad? Que hablábamos desde la conceptualización de las ideas, hablábamos de la definición del problema, etcétera, todo eso hasta llegar a la fase de lo que conocemos como ya precisamente empezar a fabricar o vender un producto, que es ya lanzarlo al mercado, en donde ya eso sí se convierte en una innovación, porque recuerde que toda innovación, para que sea considerada como tal, tiene que ser lanzada al mercado o puesta en operación, ya dentro de nuestras organizaciones y todo eso, dependiendo del tipo de innovación que estemos llevando a cabo. Entonces, el primer concepto que vamos a ver acá es precisamente que se llama el POC, que es la prueba de concepto como tal. Y una prueba de concepto, prácticamente lo que hace es proporcionar una descripción completa de la ocurrencia.
Vamos a ver, muchas veces cuando estamos tratando de explicar el proyecto, y me pasa mucho porque ustedes, primero yo me doy una vueltilla por ahí cuando ustedes están trabajando tal vez en grupo, y tratan de explicarme la idea. Entonces uno presta atención, pero puede ser que tenga muchas dudas o que no comprenda muy bien todo. Puede ser que ya ustedes lo han discutido, ya lo han madurado un poco, y sin embargo puede ser que ustedes traten de exponer la idea de una forma lo más clara posible. Sin embargo, para uno que la escucha por primera vez quizás no es tan claro. Y entonces se le genera un montón de incertidumbre alrededor de la idea como tal, al menos a la persona que lo escucha. Si ubicamos eso en el contexto de que los usuarios o nuestros usuarios finales o nuestros clientes finales, pues van a tener esa misma situación, precisamente lo ideal sería generar una prueba de contexto. En este caso, una prueba de concepto para que nos dé ese contexto de cómo lo está asimilando la gente, si la gente realmente está entendiendo lo que yo quiero hacer con este tipo de idea y prácticamente poder determinar esa factibilidad o ese éxito, ya sea si es viable o no, tanto desde la perspectiva de usabilidad, propiedades, ¿verdad? Capacidades y su estructura como tal. Entonces, todo ese aspecto es bueno probarlo siempre, porque muchas veces pasa que creemos que es lo suficientemente claro y básico y a veces no es así. Vieran muchachos que, por ejemplo, dentro de esos ejemplos que yo les pongo, hay uno de, por ejemplo, una persona que se encargó de crear un refresco. Y para traérselos aquí a contexto, eh, esta persona, por ejemplo, se dedicaba en los años 40 a hacer un complejo vitamínico en polvo, ¿verdad? Que se agregaba con agua, como el tipo fresquillo de paquete, ¿verdad? Y eso se lo vendía al ejército de los Estados Unidos que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que la guerra duró como 4 años. Una vez que acabó la guerra, pues prácticamente a él se le acabó el negocio. Entonces él lo que tenía era un jugo concentrado de naranja, el cual de ahí sacaba la vitamina C, obviamente. Entonces él lo que hacía era agarrar las naranjas, las exprimían, eso lo congelaban, lo tenían súper concentrado ahí, y después pasaban por otros procesos de secado ahí para poder sacar eso granulado, junto con azúcar y otras cosas, ¿verdad? Y ese complejo vitamínico que le agregaban, y así lo vendían. Pero eso en aquel tiempo, en un supermercado, eso no era viable como decir que voy a vender estos paquetitos o estos sobres para que la gente se haga los refrescos, ¿verdad? En ese tiempo ni siquiera la gente lo pensaba desde esa perspectiva. Entonces a él se le ocurrió, hablando con su cliente, ¿verdad? Que todavía tenían un montón de inventario ahí que tenían que gastar y todo eso, ¿qué hacemos con esto, verdad? Entonces prácticamente ellos tenían congeladores llenos de ese producto y una vez negociando entre ellos o hablando entre ellos más bien, se dieron cuenta de que, ¿por qué no vendemos esto así como está? Vendámoselos a las casas, a las amas de casa, para que les den jugo de naranja en el desayuno a la gente. Ey, de todas formas, eso hay que gastarlo, ¿verdad? Entonces, para no procesarlo más, ya que lo tenemos congelado, lo tenían congelado en una especie de botecitos como esos de sardina, por decirles algo. Ahí va congelado, digamos, una barra de jugo concentrado de naranja. Y entonces, lo que hicieron fue adaptar un poco la fórmula para que yo simplemente agarraba eso congelado, lo vaciaba en un pichel, obviamente, le echaba agua, luego lo revolvía ahí con una cuchara y prácticamente ya tenía un jugo de naranja. Resulta que suena simple el concepto, ¿verdad? Entonces pensaron que les iba a ir muy bien, sin embargo vieron que eso le costaba salir al mercado, la gente no lo llevaba y resulta entonces que este dueño, ¿verdad? Prácticamente de esta empresa se preguntaba qué era lo que pasaba y entonces tuvo que hacer lo que se conoce una prueba de concepto. Entonces, reunió a 15 amas de casas, aleatoriamente, ¿verdad? Y las llevó, digamos, a las oficinas donde ellos trabajaban y les puso el producto. Prácticamente se los dio, les dio la lata, lean, ahí van las instrucciones, ahí está todo. Ellas se la pasaban entre sí, discutían entre ellas y todo. Al final empezó a hacer una retrospectiva, ¿verdad? ¿Qué es qué les parece el producto? ¿Qué opinan y todo? Y muchas de ellas concordaban que sonaba buena la idea, pero es que no entendían qué era lo que tenían que hacer. Vean ustedes que algo tan simple y básico como eso. O sea, no sabían cómo había que hacer el producto. Él tuvo que agarrar, enseñarles desde cómo se abre la lata hasta dónde te va a poner el pichel, echar el condenado cabo de hielo ese concentrado y luego echarle agua y con el cucharón batirlo y hasta que ellas vieron exactamente qué era lo que había que hacer y vieron que realmente eso es sencillo, en 32 segundos prácticamente ya tenían un jugo de naranja, entonces ya ellos validaron un poco más la idea. Pero entonces, ¿de qué le sirvió a él esta parte, este ejercicio? Obviamente él dice, bueno, yo sé que entonces la idea no está tan clara, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo no puedo irme de casa en casa a explicarle a todas las amas de casa cómo se hace el fresco, ¿verdad?
Entonces ya ahí entramos en las partes de marketing, ¿verdad? Ya ahí marketing es el que se va a encargar de distribuir esa idea, pero entonces ya él se dio cuenta de que el concepto no era tan claro para la gente. Y ahí es donde entonces se implica esa evaluación de esa premisa específica, ¿verdad? Que nosotros tenemos que validar al principio para ver si el concepto es realista, si realmente yo lo veo igual o el cliente al que se lo voy a vender lo ve igual que yo y lo ve igualmente relevante y práctico, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, ese ejercicio les sirvió mucho a ellos prácticamente. De ahí ya después ellos obviamente lo que hicieron fue prácticamente eh, contratar. En ese tiempo ni siquiera había televisores, así no estaba tan difundido, estamos hablando de los finales de los 40, y entonces lo que había era cine y radio, ¿verdad? Entonces sí habían, digamos, personajes famosos, que es lo que hace todo el mundo ahora, buscar, ¿verdad? Ya sea un influencer o buscar un artista y todo ese tipo de cosas, le pagaban para que promocionara. Sin embargo, en ese tiempo, como les digo, no había mucha televisión, lo que había era prácticamente cine, se conocían eran las artistas de Hollywood y ese tipo de cosas, y lo que tenían ellos eran, por ejemplo, radio. Entonces, un artista famoso tenía un programa de radio también. Y entonces, a través del programa de radio, se empezó a difundir, por ejemplo, la publicidad y ese tipo de cosas de ahí. Entonces, ahí empieza el marketing también a dar otros giros interesantes para poder atraer gente a esos mercados. Ya cuando llegó la televisión, obviamente, entonces eso también explotó un poco más y se trató de hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, ya ahora ustedes ven, por ejemplo, que muchas veces hay productos que quizás no son así de claros y fáciles, pero tienen que explicarlos en el comercial. Muchas veces, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que vemos un comercial y vemos el producto, ¿verdad? Y hay algunos que son muy obvios, pero hay otros que sí requieren hasta cierta explicación, ¿verdad? Hay unos que requieren decirle agregue agua o póngalo a calentar y añádale agua hirviendo y después métalo al congelador, cosas por el estilo, ¿verdad? Cosas que sí tienen cierto proceso por ahí que hay que explicar, ¿verdad? Entonces muchas veces no nos preocupamos por hacer esa prueba de concepto porque creemos que todo el mundo lo entiende y al final simplemente desprecian la idea porque dicen, no, es que yo creo que está un poco complejo. Hablando de la importancia, obviamente, de lo que conocemos como estas pruebas de concepto, ¿verdad? Tiene como objetivo es demostrar precisamente esa viabilidad, ¿verdad? Viabilidad, perdón, de ese producto, del método o la idea que usted esté proponiendo, ¿verdad? Es una forma de demostrar que esa idea de verdad le va a funcionar al cliente, ¿verdad? De forma práctica, ¿verdad? Hablemos de todas las partes interesadas, nuestros clientes, nuestros futuros eh, financiadores de la idea, por decirlo de esa forma, ¿verdad? La gente que nos va a financiar para que nosotros podamos producir esto, ¿verdad? No siempre vamos a tener que hacerlo con nuestros propios fondos, ¿verdad? Sino que vamos a tener que buscar apoyo económico de algún lado y a esa gente también hay que venderle el proyecto. Entonces, de ahí es también la importancia de los prototipos, de las pruebas de concepto y todo eso, porque si esto no está claro, pasa lo que pasa en esos programas de Shark Tank que ustedes han visto, ¿verdad? Que llegan a exponer una idea, el concepto a veces no lo tienen muy claro, los mismos ángeles que se pueden llamar así, que están ahí viendo a ver si hacen una inversión para financiar ese tipo de proyectos, y entonces esas pruebas de concepto, siempre, siempre hay que validarlas para poder verificar que nuestra idea va por el camino correcto. Como tal, entonces, recuerden que la prueba de concepto como tal, pues tiene muchas aristas por ahí, digamos, en el sentido de su definición clara. Podemos decir que es una presentación que demuestre viabilidad, perdón, del producto y del método de las ideas propuestas. En este caso, vean que, como lo dije en el ejemplo anterior, que tuvo que hacerse hasta toda una coreografía de qué es lo que tenía que hacer la persona para poder hacer ese condenillo fresco, ¿verdad? Que era de concentrado de jugo de naranja. Entonces, prácticamente esa persona tuvo que hacer esa presentación en vivo delante de su grupo focal para darse cuenta si realmente ellos entendían o no el concepto de lo que se quería vender. Porque en ese tiempo era diferente, ¿verdad? El jugo naranja se vendía a través de botellas de vidrio, como lo hacían con la leche, por ejemplo. Entonces, el jugo naranja tiene una característica muy particular en ese caso, y es que tiene unas enzimas que si usted no los refrigera, es más, incluso refrigerado, después de 3 días se empieza a poner amargo. Y entonces, en ese tiempo, estamos hablando de los años 40 50 por ahí, tampoco era que todo el mundo tenía una nevera en su casa, ¿verdad? Entonces por ahí había otro pero que tenían por ahí. Entonces la gente lo que hacía era prácticamente llevarlo al congelador de los supermercados a su casa. Los que tenían, obviamente, congelador o nevera lo tenían ahí, y los que no, prácticamente tenían que hacerlo en el momento. Entonces por ahí se encuentran otras dificultades y todo eso. Pero desde ahí se empieza con todo este tipo de validaciones para probar todos esos conceptos. Ya propiamente saber cuándo hay que implementar una prueba de concepto,
esto es un poco relativo, como les decía, ¿verdad? No es una cosa de que yo simplemente lo voy a hacer al principio para que ya, oh, obviamente es cuando se hace precisamente para saber si yo realmente estoy apuntando hacia donde realmente debo apuntar con mi idea, ¿verdad? Y entonces se tienen que hacer algunos pasitos previos por ahí, ¿verdad? En este caso, la fase de definir la idea, ¿verdad? Identificar la idea o el producto que usted quiere probar, ¿verdad? Básicamente, ya sé que yo tengo un producto, pero ¿qué me interesa, digamos, a mí comprobar ahorita? Si es que la gente lo entiende bien, si es que la gente lo ve práctico, si es que la gente lo ve que realmente lo va a utilizar o no, si es que la gente realmente lo ve estéticamente viable o factible, cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces yo tengo que plantearme esas hipótesis prácticamente para poder validarlas. Luego hay que establecer esos objetivos de rendimiento, como les decía. Entonces, si yo lo que quiero probar es viabilidad, ¿de qué forma voy a medir yo eso? Hay que elegir ciertas métricas, ¿verdad? Para saber usarlas como un punto de referencia, para saber de una escala de 1 a 10, usted cuándo recomendaría mi producto, ¿verdad? Esas clásicas encuestas que se hacen por ahí. Eso también es una prueba de concepto. Ejecutar, por ejemplo, el proyecto, la prueba de concepto propiamente, ya de forma práctica para ver y demostrar los resultados y luego dar seguimiento a las métricas que se establecieron en el punto 2, obviamente, para ver entonces si eso cambia después de la prueba de concepto. Y luego hay que presentar los resultados y explicar las pruebas de concepto a las partes interesadas para solicitarles el apoyo en la mejora de lo que se detecte en precisamente la prueba de concepto, ¿verdad? Entonces hay que tener como todo ese espectro, ese panorama de que la prueba de concepto es todo, a pesar de que es una herramienta empírica, requiere este tipo de validación, ¿verdad? Y lo que nos va a dar esta información muy importante precisamente para mejorar nuestro producto. Entrando propiamente a lo que es la etapa de prototipos, ya los prototipos, hay una definición también que está un poco disociada, por decirlo de esa forma. Pues básicamente, cuando pensamos en prototipo, casi que lo que hacemos es pensar en una versión preliminar de un producto, ¿verdad? Básicamente, que todavía quizás no cuenta con todas las funcionalidades, que quizás todavía no cuenta con toda la parte estética realizada, pero que es lo suficientemente funcional para demostrar que sirve para algún propósito en específico, para lo que fue construido. Sin embargo, este, a veces no es suficiente o a veces esa definición queda un poco corta y entonces se tiene que ahondar un poquito más en el asunto como para determinar entonces a qué podemos llamar prototipo y de qué tipo son, ¿verdad? Porque son tan variados que nos vamos a dar cuenta ahorita que a pesar de que podemos definir al prototipo como una versión preliminar precisamente de o un modelo inicial, ya sea un producto, un sistema, un proceso, un servicio, y que está diseñado para probar y validar esa idea antes del desarrollo ya por completo del mismo, este, tiene ciertas características, ¿verdad? La idea es que sea tangible, si es un objeto físico, obviamente, ¿verdad? O intangible, como puede ser una simulación, ¿verdad? En ese caso, va a depender mucho. Incluso se pueden hacer ambas. Aquí no hay una restricción en la cantidad de prototipos que yo pueda hacer, sino que esto va a ser una cuestión más de la necesidad del producto, del servicio y de los requerimientos que se quiera para el proyecto, ¿verdad? No es que yo me voy a basar en que voy a hacer solamente un prototipo en papel y ahí murió la flor, ¿verdad? Como dicen, sino que prácticamente yo tengo que llevar esto más allá y va a depender mucho de el uso que yo quiera para mis prototipos. Entonces recuerden que el propósito propiamente de hacer un prototipo es que la gente lo pueda visualizar, ¿verdad? O sea tangible, la gente lo pueda tocar y lo que son ideas para que la persona usara las pruebe, ¿verdad? Básicamente, entonces vamos a ver algunos. Primero, definiciones de tipos de prototipo, luego vamos a ver algunas herramientas que se usan en el prototipado y después avanzaremos con el siguiente concepto que está por ahí. Bien, como les comentaba entonces, la diversidad de prototipos, ¿verdad? Entonces van a tener cierta característica y es que, por ejemplo, los equipos de trabajo por lo general tienen diferentes enfoques, ¿verdad? Que era lo que habíamos conversado en semanas anteriores, que muchas veces nosotros estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo que perdemos la perspectiva de lo que pasa alrededor. Era aquel ejercicio de cuando se hacían los pases de básquetbol y no veían a la persona que atravesaba ahí en medio de todo el mundo. Por eso se ocupan equipos, no digo multidisciplinarios, porque realmente quizás no es estrictamente que sean multidisciplinarios, sino que tengan habilidades distintas, ¿verdad? Entonces puede ser que hay gente que es muy hábil para la parte estética y la parte de construcción manual y todo ese tipo de cosas. Hay gente que es muy buena para la parte digital, hay gente que es muy buena para la parte de costos. Entonces, ven, por ese lado, entonces ya pueden ir construyendo todo, digamos, un proyecto
de una forma más generalizada. Lo mismo pasa con los prototipos, que sean desde esa perspectiva, ¿verdad? Dependen de todo el contexto de esos objetivos que va a tener el proyecto, obviamente, ¿verdad? Pero en muchos casos va a depender de los recursos que tengamos nosotros para poder generar esos prototipos, ¿verdad? Entonces ahí entramos a lo que se conoce como prototipos de baja fidelidad o de alta fidelidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener esos dos conceptos por ahí. Independientemente de que sea alta o baja fidelidad, pues obviamente nos va a permitir medir ciertas cosas. Yo con un prototipo de baja fidelidad, quizás no pueda medir cosas con un prototipo de alta fidelidad, obviamente, ¿verdad? Entonces quedo más limitado. Pero esa es la única restricción que hay y va a depender no de el amor que usted le tenga al proyecto, sino de los recursos y las capacidades que usted tenga. Porque puede ser que usted sea una persona que quizás no terminó sus estudios, por ejemplo, superiores, y esté participando para poder obtener fondos para esto, lleva un prototipo, pero ahí usted no sabe usar un software quizás de simulación o un software de dibujo técnico, CAD o CAM, y entonces no puede acceder a ese tipo de tecnología a menos que la pague y le pague a alguien para que se lo haga, y entonces ya ocupa sus recursos también para hacer esa parte, ¿verdad? Y entonces se tiene que conformar con otro modelo más sencillo, ¿verdad? Que estamos hablando de quizás algo más artesanal y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Completamente a mano. Y entonces eso va a ser muy, muy relativo, ¿verdad? No depende en sí de que si usted quiere o no hacerlo, sino más bien de los recursos y las capacidades que tenga para desarrollar el tipo de prototipo que quiera. Bien, entonces, lo más importante es saber que queremos probar, ¿verdad? Entonces, si usted tiene claro qué es lo que va a probar y cuál es la mejor manera de hacerlo, se tiene que testear un poco el proceso, ¿verdad? Ya sea un producto, un protocolo. La idea es también evaluarlo desde esa perspectiva para ver si la gente también lo entiende. Hablamos de que la prueba de concepto es básicamente como vender esa idea, saber si la gente lo tiene claro y todo. Ahora, si nos interesa, por ejemplo, ya en el prototipo, es determinar algo en particular propiamente. O ya sea simplemente hacer que la gente lo pueda visualizar de una forma en la que ya ellos puedan darme cierta retroalimentación, ¿verdad? Entonces hay muchas técnicas para prototipar, ¿verdad? Un producto o un servicio, llámese un espacio, llámese una experiencia, una actividad, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de prototipar. Y muchas veces, ahora que está muy de moda las apps y todo ese tipo de cosas, la gran pregunta es, yo tengo que prototipar. ¿Cómo tiene que ser mi prototipo? ¿Tiene que ser funcional o tiene que ser nada más así visual? Chicos, eso no depende de mí, eso depende de el grado de utilidad que ustedes le quieran dar, qué quieren probar. Si es solamente la parte estética, y pues eso sería. Pero si ustedes realmente quieren vender ese producto y que la gente lo vea de una forma práctica y todo ese tipo de cosas, lo ideal es enseñar de ahí lo más alto o lo más aproximado que se pueda al producto final, ¿verdad? En ese sentido. Pero va a depender mucho de qué quieran probar, ¿verdad? Si yo quiero probar es una funcionalidad en particular, si lo que quiero probar es una percepción de la interfaz, si lo que quiero probar es la parte ergonómica de un objeto, cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces yo sí requiero ciertos prototipos que son distintos a algo. Algunas características propias de estos prototipos es que algunos son de baja fidelidad, ¿verdad? Y estamos hablando de que esto no es una cuestión de gustos ni de economía de esfuerzo, por decirlo de esa forma, sino que más bien es una cuestión de acceso a recursos. Y otra cosa también tiene que ver con que va a depender mucho de las etapas en las que esté, ¿verdad? No vale la pena porque quizás ni siquiera yo tengo muy claro cómo va a ser todo ese producto al final y entonces no me puedo sentar a diseñar el producto final en esa fase de prototipo para probar. Entonces lo que se buscan son medias alternativas para por lo menos tangibilizar nuestra idea en el caso de un producto o bien de alguna forma demostrar cómo es este proceso o cómo es el servicio que quiero brindar. Entonces, dentro de eso, hay muchas, muchas formas, ¿verdad? Desde hacer figuritas con plasticina, como se ve por acá, que de hecho así lo hacen, por ejemplo, para un llavero específico que van a hacer. Obviamente, digamos, esto es porque no todo el mundo quizás tiene acceso, por ejemplo, ahorita a una impresora 3D, ¿verdad? Y eso se va a ir cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Va a llegar el punto en que eso es tan, de hecho, hoy en día yo lo considero que es tan económico que cualquiera hace un prototipo en impresora 3D, ¿verdad? Inclusive sin saber nada de esto, puesto que pueden venderle hasta el servicio del dibujo técnico para sacar el STL y mandarlo ahí a la impresora 3D. Y qué sé yo, por ejemplo, el iMac creo que cobra 100, 200 pesos por gramo de lo que pese el prototipo y entonces no sale caro, digamos, una pieza de 30 40 gramos no vale 3.000 pesos. Entonces uno dice, fue coña, en realidad ahorita es bastante económico, al menos si yo quiero tangibilizar algo para que se vea al menos. Muchas veces también la gran pregunta es, ok, es que
yo tengo que hacerlo a escala real o tengo que hacerlo escalado, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso también depende, ¿verdad? Si yo lo que quiero demostrar es la parte estética y todo eso, ¿verdad? Eh, puedo escalarlo, ¿verdad? No voy a hacer un automóvil y voy a hacer un todo en plástico en 3D y lo voy a llevar así entero, ¿verdad? En tamaño real, uno por uno, ¿verdad? Sino que obviamente lo hago en escala para que ellos vean los diseños, vean las líneas, vean todos los clientes eso, y entonces puedan ver si el prototipo es viable o no. Sin embargo, como les digo, todo aquí es muy relativo. Bien, en ese sentido, entonces, prácticamente, recuerden que hay prototipos que son de baja fidelidad y no depende de que si usted sea tacaño, por decirlo de esa forma, a la hora de invertir en la parte de prototipado. De hecho, aquí no se debería escatimar, ¿verdad? Pero sin embargo, no se tienen siempre todos los recursos y a veces se echa mano de lo que se tenga, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí no se hace ese tipo de crítica en el sentido de que habiendo nuevas herramientas, porque no las usan, ¿verdad? Muchas veces aquí hay que sentarse un poco en que va a depender mucho del conocimiento, va a depender mucho del acceso a la tecnología y va a depender mucho de los recursos que tenga la persona, tanto académicos como económicos, para poder pasar de algo de alta fidelidad o a baja fidelidad. Inclusive usted puede tener todos esos conocimientos y recursos y sin embargo, en la fase en la que usted está ahorita, le interesa más hacer un prototipo de baja fidelidad porque lo quiere para probar algo en particular, ya sea una prueba destructiva, ya sea algo meramente de concepto que no requiere perder tanto tiempo y recursos en un modelo más fiel, sino que con base a eso yo puedo, digamos, hacer algo de baja fidelidad simplemente para darme cuenta de algo en particular. Deben ser rápidos, ¿verdad? Los prototipos de baja fidelidad por lo general son muy rápidos. Se supondría que usted no debería de durar más de 20 minutos haciéndolo junto con, obviamente, su equipo de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de que, por ejemplo, si usted lo que quiere probar es un servicio, como por ejemplo, vamos a modificar todo el servicio en que se maneja la biblioteca, por ejemplo. Entonces, la biblioteca tiene su clásica, y usted llega, hace una fila de espera como si estuviera en cualquier device en este país, y después de ahí lo pasan a la ventanilla. Ya en la ventanilla usted se supone que debería tener el libro ya por lo menos con el código para que el chaval que esté, el bibliotecario, se lo busque y le diga, están prestados todos, lo devuelven a mediodía, vengas ahora, o se lo aparto, cosa por el estilo, ¿verdad? Como funcionaban siempre las bibliotecas antes. O bien, usted quiere ir a la sala, vaya a ir a buscar el libro, lo quiere usar acá, usted lo va a llevar, no sé. Entonces, obviamente, si se quiere mejorar, digamos, ese proceso, hay gente que puede ir trabajando, por ejemplo, en la distribución del local para que sea más ágil el transitar a través de todo el proceso, mientras otros van trabajando en la otra parte logística, ¿verdad? De todo ese sistema de automatización. Antes era con tarjetas, que yo iba y buscaba las tarjetas para ubicarme en dónde estaba ubicado el libro. Después de ahí ya encontraba el condenado pasillo, el rack, el estante y todo eso. Y de ahí sacaba el libro, tenía que llevarlo al bibliotecario para registrarlo y todo eso y llenar sus boletos. Igual, todo ese proceso se mejora, ¿verdad? Pero lo que se pretende es eso, ¿verdad? Que se trabaje en equipo, que precisamente es lo que dice acá, ¿verdad? Después, deben ser efímeros, eso es porque tienen una vida muy corta, prácticamente, ¿verdad? Entonces, un prototipo de baja fidelidad, pues prácticamente se va a deteriorar muy rápido, precisamente porque los materiales no son los mejores ni los óptimos, ¿verdad? Y quizás el proceso de construcción es apenas como para que aguante un par de pruebas por ahí. Entonces, hay que tener en consideración eso, ¿verdad? Que están hechos para ser modificados, entonces hay que cambiarlos frecuentemente, por eso es que no se invierte mucho tiempo y esfuerzo en quizás su parte estética o en quizás su acabado final, porque precisamente se va a tener que cambiar y ya se sabe que hay que modificarlo. Entonces suelen deteriorarse muy rápidamente y por eso es importante que, por ejemplo, si usted va a hacer algún tipo de prueba con un tipo de prototipo de esta índole, pues prácticamente mejor grábelo y sáquele fotos porque después se le va a destruir y ya usted se le perdió la evidencia de cuál era el funcionamiento o cuál era precisamente lo que pasó con el prototipo para hacer algún tipo de mejora. Entonces, no se pueden hacer, se pueden hacer un boceto muy detallado del prototipado, pero lo van construyendo sobre la marcha y si a ustedes no les gusta, por ejemplo, lo pueden ir modificando, ¿verdad? Durante el momento de prototipar, se está evolucionando la idea. Entonces, esas de las grandes ventajas que hay, por ejemplo, actualmente a la hora de que yo quiera prototipar. Por eso los de baja fidelidad también son muy buenos, o sea, porque yo quiero probar es algo, algún concepto básico, ya sea el funcionamiento, de la viabilidad, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a invertir mucha plata, mucho tiempo, mucho esfuerzo en algo? Si lo que quiero es simplemente validar un punto en particular. Entonces, vean que esto
no le pertenece exclusivamente a una etapa en la que yo entrego o hago un entregable y eso se convierte en el producto final, ¿verdad? Sino que esto es una serie de pruebas que se van haciendo a través de diferentes etapas, desde la conceptualización del problema, ¿verdad? Que ahí yo ya puedo hacer mis primeras pruebas de concepto, ¿verdad? Cuando estoy haciendo la etapa de empatía, cuando estoy haciendo la etapa de definición, ahí ya yo puedo hacer este tipo de pruebas también. Y después de ahí brincamos a las otras, que son un poco más técnicas, ¿verdad? Pero desde ahí, entonces ya yo puedo empezar a utilizar prototipos, aunque sean efímeros, aunque sean de baja fidelidad, pero con el fin de poder obtener algún tipo de retroalimentación con respecto a mi producto o mi servicio. Se hacen en equipo, ¿verdad? Como les comentaba, ¿verdad? Aquí lo importante, lo valioso siempre de trabajo en equipo es básicamente esa perspectiva, ¿verdad? Que nos abra un poco más la mente a todos, que no todos estemos enfocados siempre en lo mismo, sino que nos permite a nosotros abordar otras perspectivas y eso también vuelve rico el ejercicio para poder mejorar nuestro producto, ¿verdad? Y otro aspecto de esto es que deben ser también diseñados los prototipos, ¿verdad? Aunque sean en escala o aunque sean en escala real, también tienen que saber que a pesar de que no son versiones finales, ¿verdad? Tienen que ser construidos con el propósito de ser probados en algún punto. Y si tienen que ser probados, están susceptibles a ser dañados. Y obviamente hay un proceso logístico para desplazar esto hacia donde usted quiera probarlo, ¿verdad? Ya sea que esto tenga que probarse en exteriores, ya sea que esto tiene que tener contacto con el público, imagínense si son niños. Entonces recuerden que esto tienen que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Muchas de esas cosas o esos aspectos, ¿verdad? A la hora de que yo genere prototipos, tengo que tener mucho cuidado. No solo por la parte de que yo sé que el prototipo lo voy a echar a perder quizás o si se puede deteriorar, sino que también para transportarlo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, recuerden que a la hora de diseñar también el prototipo, tienen que tener en cuenta, por más efímero o por más de baja fidelidad sea, no quiere decir que no se vaya a destruir, ¿verdad? Y prácticamente sabemos que es de una vida útil muy corta, pero sin embargo, lo necesitamos hasta el punto que nos permita validar el concepto que queremos, ¿verdad? Si no lo hacemos lo suficientemente robusto para que aguante, pues de ahí prácticamente no nos va a poder medir nada. Entonces hay que tener eso en consideración, ¿verdad? Que también hay que transportarlos, hay que llevarlos. Y lo que le pasaba, bueno, al menos, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero al menos yo cuando era carajillo y lo llevaban a la escuela a uno y le ponían a hacer una maqueta de una efeméride del, qué sé yo, el 15 de septiembre, de las que tantas le ponen a uno en la escuela. Y todo lo montabas en una cartulina, iba usted con su maqueta para la escuela caminando. Y ahí era un pleito por el viento que se la botara, salía el perro del vecino y lo carrereaba a uno, o empezaba a llover, un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces desde ahí ya uno era solo problemas a la hora de transportar una niña maqueta de esas, ¿verdad? Y llegar a exponerla ahí al aula. Entonces piensen en eso también, ¿verdad? Que obviamente esto hay que desplazarlo, llevarlo a algún lado y tiene que ser manipulado. Ya entrando propiamente en lo que son herramientas de prototipado, ya que entramos en lo que se puede llamar como de escala de menor a mayor, por decirlo así, de baja fidelidad hasta alta fidelidad. Entonces, no voy a hacer un contraste, más bien lo que se busca es hacer una especie de contraste entre lo que es, digamos, lo que es de baja fidelidad, lo que es de alta fidelidad. Sin embargo, aquí lo que vale la pena rescatar es que eh, los mockups, por ejemplo, esta pantalla que ustedes ven ahí a la par, permite muchas veces, por ejemplo, hacer estas interfaces. Sin embargo, si no se cuenta con los recursos, etcétera, como les comentaba, desde hacerlo hasta con papel, con dibujitos, vean ustedes que también eso funciona y sirve para dar concepto, para dar la idea. Entonces, sabemos que las herramientas, ¿verdad?, desempeñan un gran papel en esta parte de prototipado, ¿verdad? Porque obviamente es la que facilita esa materialización. Sin embargo, ¿verdad? Este, tenemos que tener el concepto de que hay mucho software hoy en día. Entonces, yo diría, digamos, por ejemplo, que ustedes hacen una prueba de prototipo en papel, yo sí se las discutiría porque yo sé que ustedes tienen los recursos, tienen el conocimiento para poder hacer eso, digamos, en una herramienta digital. Si esto fuera un curso abierto en el que yo sé que el nivel de escolaridad es distinto, pues obviamente ocuparían un curso para ver cómo utilizar las herramientas de mockups, pero en papel yo sé que sí lo podrían hacer. Sin embargo,
Ya para un cierto nivel tampoco, digamos, sería como lo más recomendable o aceptable, a menos que dibuje muy bonito, ¿verdad? Y aún así no importa. Sin embargo, no es el hecho, ¿verdad? Aquí no estamos en el concurso de dibujo, sino que queremos probar el concepto y todo ese tipo de cosas, o bien el prototipo. Y hay herramientas, incluso gratuitas, que se pueden utilizar digitales para expresar estas ideas. Entonces ya uno ve, por ejemplo, si hay interés o no en el producto que usted está haciendo, si realmente le están poniendo empeño o amor a lo que están desarrollando. Y a veces lo digo porque no es una cuestión de que yo escojo hacerlo así porque es más fácil, más rápido y quiero desocuparme lo antes posible de este curso. Y para que no lo tengan en mente, ¿verdad? Entonces, la complejidad, obviamente, de eso va a ir variando, obviamente, porque no es lo mismo aprender a usar un lápiz y una hoja que aprender a usar un software, ¿verdad? Pero tampoco es nada del otro mundo. Además, entonces hay herramientas colaborativas, ¿verdad? Que les permiten a ustedes en línea trabajar en grupo y en equipo sin el hecho de estar reunidos siempre, ¿verdad? Entonces eso promueve el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación entre ustedes, ¿verdad? Por eso yo les digo, reúnanse, hagan el taller de Design Thinking, reúnanse en Zoom, abran un Miro, se meten todos a trabajar en el Miro, algunos trabajan en una parte, otros trabajan en otra, y pueden irlo trabajando de esa perspectiva. La idea es que ustedes lo hagan siempre de una forma que les pueda a todos corresponder. Ok, hablando desde la baja fidelidad hasta la alta fidelidad de los prototipos, ¿verdad? Y que no todo tiene que ver siempre con objetos tangibles, sino también con software que me permite a mí simular procesos o me permite a mí simular servicios. Este que les traigo por acá se llama 4Prot. De hecho, no es que yo lo promueva ni que lo esté promocionando ni nada por el estilo, sino que me llama la atención. Yo sé que, digamos, ustedes ya han utilizado software de simulación, tal vez desde Flexing hasta un poco Arena, por ahí, y permite, digamos, probar cierto concepto a la hora de tratar un proyecto, un producto. Este también tiene algo muy similar, en realidad solo que es más enfocado, digamos, en esa parte estética. Ya no es tanto en la parte de cálculo ni estadística como tal, ¿verdad? Como lo son Flexing y Arena, sino que este es más para ese tipo de prueba, ¿verdad? Ya de abrirse un poco más el panorama hacia lo que es la parte de el manejo de esta herramienta como tal. Y entonces, me parece a mí muy interesante. Sería una lástima que, de hecho, es gratuita, este software, ustedes lo pueden descargar. Yo no lo enseño propiamente, primero porque depende de ciertos recursos a nivel de hardware en los computadores en los que se utiliza, porque les soy muy honesto. Esto, digamos, es de la plataforma, al menos ellos lo distribuyen en Steam. Steam, así como suena, ¿verdad? Como el vapor en inglés, es la plataforma de juegos de Microsoft, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ellos lo ponen ahí como un juego. Ellos los que están acostumbrados a hacer estas plataformas saben que existen lo que se llaman free to play, que es libre para jugar. Obviamente ellos ya después venden otros skins ahí y el negocio de ellos es diferente. Pero ellos lo tienen ahí abierto precisamente para que usted lo descargue y lo juegue desde la plataforma de Steam. Obviamente eso se instala y toda esa cuestión, pero va a depender un poco del nivel gráfico que usted tenga y el nivel de memoria, RAM y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es un poco pesado, ¿verdad? Obviamente, y entonces este trabaja bajo el engine que se conoce como un motor de Ubisoft, por ejemplo, ¿verdad? Que son los que mueven los juegos a los que ya todos están acostumbrados quizás por ahí, ¿verdad? A jugar en el Play 5 y en PC o en Xbox. Entonces, por eso es que propiamente yo no lo enseño, digamos así, a usarlo ni nada de eso, porque yo sé que va a tener mucha limitación a nivel de los recursos, ¿verdad? Entonces, ya que estamos tirando un top un poquito arriba, pero se sabe, por ejemplo, que en los laboratorios, al menos ahí, se tiene las gafas de realidad aumentada, se tienen los sensores, se tiene un equipo muy potente que tiene el motor, el engine de Ubisoft, y se podría utilizar perfectamente este software. Lastimosamente, no es en todos los equipos, ¿verdad? Pero igual, si se puede utilizar para hacer una simulación como esta, sería súper interesante, ¿verdad? Máxime para los que quieren probar algún tipo de proceso o servicio. Entonces, les voy a poner este pequeño video. Ellos obviamente lo promocionan ahí, pero para que ustedes tengan un poco claro en qué consiste este software propiamente. Es una forma de aprender también. Ahora el aprendizaje es digital. Uno de los grandes retos en la educación es implementar eficientemente alternativas digitales a las clases tradicionales del aula.
La gamificación desafía a los docentes y estudiantes a usar herramientas dinámicas, interactivas y digitales. Es por este motivo que creamos ForProject, un laboratorio virtual que permite crear prototipos de procesos de forma colaborativa y transversal a muchas asignaturas. ForProject permite sintonizar el contenido académico con las herramientas tecnológicas que utilizan los estudiantes fuera del aula. Una de las características más útiles de la gamificación de ForProject es que permite crear espacios virtuales para que un estudiante desarrolle sus competencias profesionales y pueda crear prototipos de procesos similares a maquetas interactivas. Se podrán construir prototipos para comercio internacional, logística, presupuestos, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería civil, seguridad en el trabajo, mercadeo, jurisprudencia o en cualquier otra área del conocimiento. Imagina un laboratorio virtual que puede ser desplegado rápidamente. Imagina un videojuego donde los estudiantes se conecten en línea y puedan desarrollar la creatividad y el sentido crítico frente a los contenidos recibidos en clase. Imagina usar PowerPoint en tu aula, en tu casa o desde cualquier lugar desde la comodidad de tu computador. La pregunta es, ¿ya estás aprovechando las ventajas de la gamificación para facilitar el aprendizaje? Con PowerPoint transforma tu aula en un laboratorio sin límites. Te invito. Bien, básicamente entonces, chicos, recuerden que hay muchas formas de probar, ¿verdad? Desde modelos a escala, obviamente, y físicos hasta la parte de simulación, ¿verdad? Entonces es interesante que podamos buscar por ahí. De hecho, algo de una de las críticas que yo hice mucho, incluso se lo comenté al grupo del viernes pasado, es que precisamente, por ejemplo, en un proyecto de graduación, muchas veces las propuestas de solución quedan en meros diseños en papel, ni siquiera se simulan en una parte meramente visual. A veces quizás no nos interesa ya esa simulación propiamente de arena o de flexing, sino que muchas veces queremos ver, aunque sea, por ejemplo, si hablaban de hacer una distribución de planta nueva, ni siquiera hacen una simulación del nuevo espacio y la nueva distribución. Se quedan con un plano en dos dimensiones, en donde hacen el recorrido de antes y el de después, a veces, y a lo mucho le ponen un espagueti, un diagrama de espagueti ahí, pero a veces ni siquiera llegan a estos otros puntos de acá, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿por qué es que a veces no le ponen ni siquiera, no sé, si es que falta de o le tienen miedo a la herramienta quizás, o saben que les va a complicar más porque tienen que trabajar más, pero no sé, muchas veces una de las críticas que se hace mucho es eso, ¿verdad? Que a veces el estudiante se queda mucho en las propuestas de solución, en un proyecto, en el papel propiamente, y ni siquiera hacen un mock-up para ver cómo funciona un proceso, cómo lo modifiqué. Ahorita que hay que hacer un montón se van a tocar ustedes ir a ver procesos en los cuales ustedes tienen que agarrar y van a quitar una herramienta o van a poner otra herramienta digital o van a tratar de consolidar todo en ciertos reportes que se van a jalar a ciertas bases de datos y de ahí se construye. Todo ese modelo mecánico lo que hacen es explicarlo y ni siquiera son herramientas como de este tipo para poder hacer que la gente en la presentación lo vea y uno diga, ah, mira, ya entendí un poco cómo está este asunto. Pero por ahí les dejo nada más como la inquietud, porque siempre es bueno, por ejemplo, que a pesar de que es un proyecto que ustedes tienen que defender, es lo mismo, ¿verdad? Hay que defenderlo y hay que mostrarlo. Y muchas veces la gente que lee los proyectos de graduación, por ejemplo, lo que tienen son 3 horas para haber leído ese proyecto y no, quizás no tienen todo el concepto lo suficientemente claro, ¿verdad? Y a veces este tipo de cositas por acá le abren un poco más el panorama y la perspectiva a la persona que va a evaluar. Entonces, para que lo tengan por ahí presente. Por eso también es importante estas simulaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes los van a evaluar, ahora, por ejemplo, en una feria, le queda más claro el concepto a una persona después de haber visto un video, por ejemplo. Dentro de todo esto, entonces, también, ¿verdad? Va a ser un requisito hacer el prototipo, pero va a depender, como les decía, del material disponible, ¿verdad? Entonces, propiamente nosotros no es que estemos limitados a que todo tiene que ser digital, ¿verdad? Básicamente, desde las pruebas en papel, para probar un servicio, por ejemplo. Vean que aquí esta persona está prácticamente haciendo lo que se conoce como un storyboard para probar un servicio propiamente particular y está diciendo, ok, va contando su historia y todo eso. Y todo lo está haciendo con figuritas de papel, ¿verdad? Entonces, recuerden que no es necesario, digamos, tampoco el software, ¿verdad? Obviamente, pero todo requiere trabajo. Entonces,
Aquí no hay que limitarse a ese tipo de cosas, va a depender mucho de la creatividad, va a depender mucho de la cantidad de trabajo que requiera obviamente este tipo de cosas. Sin embargo, ¿verdad? Lo dejo como en esa perspectiva, ¿verdad? De que ustedes no requieren obviamente el software específico ni quizás tengan que buscarse algo muy especializado. Y también se puede hacer un trabajo muy bien hecho y muy bonito a través del papel también, pero hay que dedicarle ese esfuerzo, ¿verdad? No solamente hacer los dibujitos ahí en el cuaderno. Entonces, téngalo ahí que nosotros también podemos utilizar prototipos de papel. Sin embargo, el amor que usted le ponga al proyecto, uno lo ve a través de ese prototipo también. Después de ahí saltamos a lo que es, por ejemplo, el cartón, ¿verdad? El cartón también es otra herramienta que se puede utilizar mucho para lo que son productos tangibles y cosas por el estilo, ¿verdad? En este caso, este, un atrezo que dice que es un conjunto de objetos y seres necesarios para una presentación escénica, eso es un concepto meramente de teatro. Entonces, se puede utilizar, ¿verdad? Que eran como esas maquetas que ustedes vieron donde se hace el fondo, se hacen los vehículos, se hacen los personajes y todo, y se trabajan a través de diferentes escenas. O bien, un prototipo ya meramente físico en el cual yo pueda demostrar de qué forma se ensambla o se despliega un producto en particular como este que está por acá. This guy designed some of the most mind-blowing weapons for the Army from cardboard. His designs are so impressive that anyone seeing them for the first time is left in awe. One of his creations can transform from a gun into an incredible knife with just a simple unlock. But despite how amazing his work is, only 2 million people have liked his video, so drop him a like. Cosas como estas, digamos, son prototipos, ¿verdad? Básicamente para demostrar, obviamente, esta gente se dedica un poco a lo que es el bricolaje y este tipo de cosas. Sin embargo, eso es lo interesante, digamos, que no estamos limitados a que tenemos que usar siempre una impresora 3D o que vamos a tener que utilizar este software de diseño, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde tenemos acceso, pero sin embargo, ¿verdad? Porque lo dice la regla básicamente del design thinking es que eh, esto es abierto, ¿verdad? Completamente. Aquí no hay una restricción limitante, aparte de la que usted pueda tener a nivel restrictivo del acceso a este tipo de tecnologías. Acá prácticamente hay prototipos que son interactivos, ¿verdad? Que son realizados, por ejemplo, con aplicaciones, ¿verdad? Entonces hay aplicaciones que sirven para prototipar productos digitales, como en este caso una aplicación móvil o una web, ¿verdad? Entonces se pueden utilizar en combinación con dibujos en papel, en una fotografía o dibujando las plantillas con sus botones directamente en la web, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá esta persona está diseñando un acceso a una página web, por ejemplo, y está generando toda la interfaz a través de esta plataforma y después de ahí la pasa a celular y ya lo convierte en una app, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente yo esperaría que sería como lo mínimo cuando se hable de este tipo de prototipos para lo que son aplicaciones, ¿verdad? Y ahí quedarse solo en el mero concepto de que voy a abrir 4 pantallas y le doy clic acá, se despliega este y lo otro. Ese tipo de prototipos, vean ustedes que son incluso funcionales hasta cierto punto, al menos para lo que es el avance, subir, bajar, y todo eso se le va agregando ciertas características por ahí, ¿verdad? Entonces, creo que ahí en el video les queda el enlace por si quieren probar esa herramienta. De hecho, yo fue que la encontré por ahí, pero nunca la he usado. Sin embargo, vean ustedes que incluso me da la interfase, me permite probarla y demostrar que efectivamente ya voy navegando a través de las diferentes páginas, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que esto es funcional en este sentido, ¿verdad? Al menos para yo demostrar qué es lo que pasa con la herramienta cuando le voy dando clic a esto o al otro, propiamente, ¿verdad? Entonces, tómenlo en consideración, ¿verdad? Porque no solamente quédense en los dibujos o en las fotografías, ¿verdad? Sino que también traten de utilizar las herramientas que puedan tener disponibles por ahí. Después entran prototipos hasta construidos con piezas de construcción y personajes, ¿verdad? Los famosos bloquecitos, los Legos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Va a depender de la habilidad que se tenga para obviamente este tipo de cosas, pero aquí no hay una crítica en el sentido de cuál es el material que se utiliza y por qué, sino que también obviamente lo que nos dicen es, se puede utilizar hasta piezas de construcción y personajes hechos hasta con el Lego. Después de ahí, cuando entramos ya a lo que son prototipos de alta fidelidad, ya ahí sí obviamente estamos hablando de, por ejemplo, ese modelo de Ford Prot, ¿verdad? Que ya son modelos de simulación bastante avanzados. O bien, si se realizan prototipos de alta fidelidad que tienen que ver con productos propiamente. En este caso, el proceso de diseño, pues
tiene que ser realizado desde baja fidelidad e ir creciendo para obtener el feedback necesario para ya después invertir un poco de recursos y hacer unos de mejor fidelidad a través de materiales y procesos más novedosos, ¿verdad? En este caso, como por ejemplo, ya ahí podemos usar el ABS o el PLA, ¿verdad? Para imprimir con impresora 3D, agregarle kits de Arduino, por ejemplo, o similares para conseguir prototipos más funcionales, ¿verdad? Ya sea que hagan algo en particular o muevan algún tipo de motor o mecanismo, piezas eléctricas de transmisión, luces, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya eso puede irse generando de forma de prototipo, pero ya de alta fidelidad, ¿verdad? Un modelo más funcional. También están para los casos en los que yo tengo que hacer un maquetado más grande, ¿verdad? Como por ejemplo planchas de plástico, de madera de balsa, que se usa mucho en arquitectura. Cartón nido de abeja, ¿verdad? Les permite para construir estructuras más resistentes y duraderas. Y en ocasiones, si consigue cortarlos, se pueden mecanizar o bien para hacer productos finales, ¿verdad? Las benditas impresoras 3D o las cortadoras láser o las herramientas CNC, ¿verdad? Todo ese tipo de herramientas que ustedes ahora ven en auto y todo eso, se pueden utilizar, ¿verdad? Para hacer ese tipo de prototipos. Por eso es que uno dice, "Ey, tienen las herramientas, tienen los laboratorios, y yo no esperaría que usted me venga con un prototipo hecho en papel periódico, ¿verdad?" Entonces, digo yo, puñal, se tienen que usar, obviamente, ¿verdad? Y se tienen los recursos, entonces se podría o se debería de tratar de hacer. Obviamente, en el caso de lo que es un producto físico. Y yo sé que hay algunos que son muy funcionales y va a ser complejo porque yo lo que tengo es la idea, pero todavía no me he sentado a hacer la circuitería interna que eso va a llevar. O no sé quién me la va a hacer, porque en realidad yo ni siquiera soy electrónico, pero yo sé que ocupo es que haga esto, esto y esto. Yo eso lo entiendo, ¿verdad? Obviamente. Pero al menos sí tenemos que tener la parte, al menos física, para ver de qué forma va a ser, poder clarificar la idea. Y la parte funcional, quizás no podemos llevarla al extremo de ya hacerlo funcional totalmente, pero sí vamos a hacer la aplicación o la viabilidad de la aplicación a través de otro tipo de herramienta de presentación, en este caso, como lo es un storyboard, que es lo que vamos a ver más adelantito ahí. Por ejemplo, algunas de las herramientas de alta fidelidad que se utilizan, por ejemplo, cuando yo quiero testear, por ejemplo, la interacción en un espacio. Por ejemplo, si usted quiere testear el nuevo espacio de la biblioteca que hablamos anteriormente, o de un comedor, del aula, o de una nueva distribución de un taller de tecnología, de un taller de artes plásticas, de un hall de una entrada, de un hotel, o bien una planta, se conoce como el escenario o el walkthrough. El walkthrough es caminar a través de, ¿verdad? Y entonces prácticamente lo que yo les comentaba en un principio, se hacen modificaciones en muchas áreas, muchas veces en las empresas y en las industrias para modificar un proceso, una línea, y ni siquiera se hace un viaje de este tipo, que le permita a la gente ver, mira, bueno, esto estaba ubicado aquí antes, ahora está acá, ahora sí usted se desplaza por aquí. Ven, este tipo de cosas, digamos, son los que le abren un poco el panorama, la perspectiva a la gente. Yo sé que todos como ingenieros sabemos leer un plano, pero esto es más, sencillo de asimilar para el cerebro humano, ¿verdad? Entonces, realmente creo que no estaría pegado al cielo, y mucho menos si es que yo quiero dar a entender un proceso o quiero dar a entender un nuevo servicio a través de modificación en algún tipo de escenario en particular. Entonces, lo que yo debería de utilizar ahí a nivel de prototipo es lo que se conoce como un walkthrough. Entonces, ténganlo ahí en mente, ¿verdad? Si ustedes están pensando en modificar algo en particular en algún área en específica, se debería hacer al menos un walkthrough. Si lo que se quiere testear es un proceso, por ejemplo, hay herramientas también que se utilizan, ¿verdad? Para lo que se conoce como el storyboard, ¿verdad? El storyboard, de hecho, vean ustedes que hay un parte del proyecto que se llama así, ¿verdad? Hay que construir un storyboard. Esto que estoy poniendo aquí en pantalla es prácticamente un software que me permite a mí hacer una especie de storyboard, pero como si fuese una tira cómica, ¿verdad? Entonces, básicamente yo lo que monto es como el escenario, luego voy montando los personajes, monto artículos, hay ventanas de diálogo que yo puedo poner entre ellos, y prácticamente voy generando, digamos, como si fuera una tira cómica, ¿verdad? Y voy contando una historia. Entonces, no necesariamente en el storyboard tiene que ser usted el que actúe, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, que también pasa. Pero digamos, ustedes pueden usar otras herramientas también, ¿verdad? Está el Powtown, creo que también se utiliza un poco de eso. Esta en particular, no sé si estará, digamos, abierta en el sentido de que se pueden usar todas las herramientas, pero no sé si permitirá algo, tendrá mucha restricción.
Sin embargo, son herramientillas muy simples que usted puede utilizar para ya formular un video. Y si estoy explicando un servicio, ya aquí sí yo pongo que estoy aquí en el TEC y esta es la parada de buses. Y aquí estoy ya prácticamente, llevo 3 horas esperando y no pasa un bus. Después llega el compita a pedirme una teja y entonces ya me está dando miedo porque se está haciendo de noche. Y entonces ya ahí voy contando mi historia, ¿verdad? Y voy viendo los insights precisamente que yo detecté con las personas que entrevisté al principio y me di cuenta que ahí es lo que me está permitiendo a mí vender mi producto, decir, mira, no, yo con una aplicación así, 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 puedo hacer esto, lo otro. Se me ocurre, ¿verdad? Estoy nada más trayendo a colación ese tipo de idea que es como la que me acuerdo por ahí. Entonces, mm, pueden utilizar, digamos, hay muchas, muchas herramientas. Recuerden entonces que si yo lo que quiero es contar la experiencia de la utilización de un servicio o en un proceso, lo más recomendable ahí sería el storyboard, ¿verdad? Y también sirve para productos como tal, ¿verdad? El storyboard no me permite solamente probar una app o un servicio público, por ejemplo, sino que también, obviamente, la utilización de un producto físico, ¿verdad? Entonces también yo puedo utilizar eso ahí. Otra alternativa es lo que se conoce como el role playing, ¿verdad? El role playing es básicamente cuando se interactúa directamente con el proceso como tal, o sea, se vuelve inmersivo, o sea, yo hago el storyboard, pero contándolo como si yo fuese, obviamente, el cliente. Entonces, yo adopto el rol del cliente y hago el ejercicio de utilizar el producto o el servicio o el proceso. En este caso, obviamente, si es una prótesis, obviamente lo ideal sería que lo pruebe una persona que tiene la discapacidad, ¿verdad? En este caso, o esa limitación física, precisamente para que tenga la posibilidad de usarla bien, ¿verdad? En ese caso. Pero si es un servicio, ¿verdad? O un producto como tal, entonces se trata de simular esa interacción ya dentro del proceso, esa característica que resulta relevante del usuario, ¿verdad? Para poder demostrar esa usabilidad o esa practicidad de la utilización como tal. Entonces recuerden que también existe lo que se conoce como el role play. También, ya ahora saliendo de los prototipos, entramos a lo que es el último concepto, que es el producto mínimo viable. Recordemos que habíamos dicho que el producto mínimo viable se puede definir de muchas formas, ¿verdad? En este caso, si nos apegamos directamente a lo que dice acá, dice que es la versión de prueba del nuevo producto, básicamente. E incluye las características básicas para satisfacer esas necesidades de los clientes, ¿verdad? Se supone entonces que tiene que tener cierto grado de usabilidad, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, ya ahí sí yo tengo que brindar casi en su totalidad la funcionalidad que tiene este prototipo, ¿verdad? Entonces, y permite a una persona conocer ese nivel de interés y aceptación que puede tener gracias a los clientes pioneros, ¿verdad? Lo que se conocen como los early adopters, ¿verdad? Y así mejorar el producto y lanzarlo al público más amplio, ¿verdad? Estamos hablando de que aquí estamos ya prácticamente brincando el abismo para empezar a producir. Entonces, prácticamente los early adopters, recuerden que eran las personas que les gusta comprar cosas nuevas y están experimentando, incluso gente que financia a través de Quick Starters y cosas por el estilo. Y entonces, de ahí conceptos de ese tipo que por lo general la gente está esperando también para empezar a comprar. De ahí depende obviamente esa aceptación, esa retroalimentación y después de ahí esas versiones beta, por ponerlas entre comillas, las mejoramos para ya sacar lo que realmente se va a producir, ¿verdad? Entonces, la idea es esa prueba inicial. El MVP, que es el producto mínimo viable, recuerden, debe tener en cuenta la funcionalidad, la fiabilidad, usabilidad y el diseño, que deleite obviamente al cliente pionero, que son los early adopters, y no solo se centre en la funcionalidad, ¿verdad? Que es un error muy común. Muchas veces nos centramos en probar funcionalidad y funcionalidad y nos olvidamos del diseño, la usabilidad y la fiabilidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo les cuento también otra historia, ¿verdad? Creo que esta también la había contado para otro ejemplo. Sin embargo, es el mismo análisis, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Resulta de un señor que estaba haciendo, de hecho, él trabajaba, creo que era en una ferretería, una cuestión así. Y entonces él quería su independencia económica, ¿verdad? No todo el mundo quiere trabajar siempre para una empresa y todo eso. Ya estaba casado, tenía una hija y resulta que también estaba viendo un poquitillo complicada ahí con el salario. Y entonces quería hacer algo para mejorar su situación económica, ¿verdad? Entonces empezó a trabajar en un juguete. Y entonces se le ocurrió la idea de mejorar lo que era una pistola de agua. Estamos hablando de que eran los años 60, 70 por ahí. Resulta
que en ese tiempo, ¿verdad? Las pistolillas de agua eran obviamente hechas en plástico y lo que le cabían eran como que, pues, si al caso 100 mililitros de agua y con eso usted mojaba 3 veces a una persona que estuviera a 1 metro y ya, prácticamente, ¿verdad? Entonces él dice, este juguete, si yo quisiera vendérselo a un público un poco más grande, no le va a hacer gracia, ¿verdad? Porque ya un adolescente, si yo le doy una pistolilla que usted va haciendo 3 pistolazos y prácticamente la deja vacía, le va a dar pereza jugar con eso. Pero si yo le doy algo un poco más grande, en el cual quizás ya yo puedo mojar a una persona a 10 metros y en el cual este, le permita no tener que hacer tantas recargas de agua tan seguido, cosas por el estilo, entonces quizás ya le entre a ese otro mercado, ¿verdad? Y sí sé que hay un rango, digamos, de 6 a 14 años que les puede interesar el producto. Entonces empezó a verlo por ese lado, ¿verdad? Básicamente. Entonces él empezó a diseñar el prototipo de esa pistola de agua nueva. Resulta que dentro de esas pruebas de concepto, o ya bien cuando estaba probando el prototipo, en su fiabilidad también le falló ahí. La usabilidad sí estaba bien porque él prácticamente probó que la bombilla succionara el agua y que lo acumulara en el tanque y después de ahí saliera un poco presión. Resulta que obviamente como es un prototipo, prácticamente hizo las piezas y muchas las fue pegando con cierto pegamento por ahí. Y resulta que cuando hizo hacer la prueba, se llevó a la hija tenía como 9 años, y la puso a dispararle a un blanco, a un blanco me refiero a una diana, ¿verdad? No a un blanco blanco. Este, y entonces la puso a probar la pistolilla, ¿verdad? Entonces había que cargarla, había que bombearla para generar presión en un tanque y que ese tanque obviamente hiciera que el agua saliera con presión hacia afuera, ¿verdad? Una vez que usted apretara el gatillo. Resulta que cuando hizo la primera prueba, él le cargó la pistolilla a la chiquilla y la chiquilla ahí donde disparó, pues prácticamente se le desarmó toda la pistola y quedó bañada. Porque la misma presión que se genera para hacer que el agua salga de esa presión, pues las piezas en su juntura con el pegamento no aguantaron y se reventaron, ¿verdad? Entonces explotó toda la pistola prácticamente y ella quedó bañada en agua. Desde ahí está la parte de fiabilidad y usabilidad, ¿verdad? Entonces ya él tuvo que volver a su mesa de rediseño, empezar a hacer otros componentes un poco más fuertes para poder hacer un prototipo que le aguantara, por ejemplo, entonces ahora sí la presión. Entonces ya él sabía que no podía utilizar piezas que fueran pegadas, sino que tenían que ser una sola pieza para que aguantara la presión, etcétera. Entonces ahí fue modificando. Ya después logró hacer toda esa parte de usabilidad y fiabilidad. Y resulta entonces que, genial, ya la tenía y se fue para donde los inversores que le iban a prestar plata para hacer eso. Y resulta que le dicen que tienen un problema y es en la parte de diseño. Y resulta que en ese tiempo también había una empresa que se dedicaba a hacer también unas pistolillas de juguete, pero eran más como del tipo espacial, ¿verdad? Y entonces ellas lo que tiraban era, tenían lucecillas y cosas por el estilo. Sin embargo, tenían diseños muy parecidos a los de la vida real. Y resulta que en Estados Unidos, como son mucho gringo loco, ¿verdad? Entonces, en algún momento andaba un chico jugando con esa pistola y prácticamente fue abatido por un policía porque pensó que estaba armado. Y entonces de ahí trajo todo un problema con toda esta industria y prácticamente los obligaba a que si usted va a hacer una pistola de ese tipo, obviamente que la diferencie totalmente para que sepa que es una pistola falsa y que no sea parecida a una real para que no pase ese tipo de accidentes. Y resulta que entonces él, hasta eso, ¿verdad? En la parte de diseño tuvo que volverse y ya tuvo que sentarse a rediseñar toda la condenada pistola para ver cómo la hacía para que pareciera una pistola de juguete, porque la idea era que fuera lo más real, ¿verdad? Eso se supondría que en esas épocas, ¿verdad? De aquellos años 70, era como lo atractivo, ¿verdad? Y que se pareciera lo más posible a una real. Sin embargo, por ese tipo de cosas que pasan, ¿verdad? Tuvieron que cambiar eso. Y entonces ya él tuvo que empezar a agregar colores no tradicionales, ¿verdad? Si una pistola por lo general es negra, ahora la hago blanca. Voy a meter colores chillones y ahí metió anaranjado con otro, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a meter ese tipo de cosas. Entonces tuvo que evolucionar desde la parte de diseño. Por eso acá entonces es que muchas veces nos centramos en la parte de funcionalidad y nos quedamos solo en eso y no probamos todo lo demás. Y cuando nos toca probar todo lo demás en conjunto es cuando nos damos cuenta que tenemos que mejorar un montón de cosas. Por eso los MVPs también tienen que empezar desde esa parte. O sea, yo tengo que empezar a probar todo desde el diseño, la usabilidad, la fiabilidad y la funcionalidad, todo en un paralelo. Si yo me centro solo en funcionalidad, pues quizás me va a tocar después volver a sentarme a rediseñar o a probar su usabilidad o fiabilidad. Entonces vean que todo esto se las trae por ahí, ¿verdad? En ese aspecto, en ese sentido. La idea entonces es que
los productos mínimos viables sean probados bajo esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, recuerden que conocer esas características de ese producto mínimo viable le va a ayudar al equipo a desarrollar un producto mejor, ¿verdad? Y a no desperdiciar recursos en productos que nadie quiere o no necesite. Entonces, desde la fase de diseño, tienen que contar con un diseño adecuado y que consigue una experiencia de usuario que lo deleite y que logre satisfacer el aspecto visual y la interacción, ¿verdad? Y también incluso esas partes hasta legales que deben de tener por ahí. Esa usabilidad, ¿verdad? Tiene que ser suficientemente valor lo que le agregue a la persona, ¿verdad? Para que esté dispuesto a usarla y a comprarla y que le resulte útil para el público objetivo al cual se está apuntando. Luego debe ser fiable, o sea, que involucre a los early adopters y que pueda confiar en la solución plenamente, ¿verdad? Si ellos realmente te dicen, sí, yo siento que soluciona mi problema, incluso cuando se haya lanzado al mercado hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces ellos digan, mira, si de verdad esto me está impactando en ese insight que a mí me está sopesando. Y luego la funcionalidad, ¿verdad? Que cuenta con las funciones necesarias para solucionar el problema en específico de los consumidores, ¿verdad? Satisface esas demandas y permite evaluar esas funciones a implementar en fases avanzadas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, son como características que yo debería señalar, ¿verdad? En este caso, yo sé que esto no lo voy a hacer un prototipo de los que vimos anteriormente, ni tampoco en una prueba de concepto, ¿verdad? Sino que obviamente ya un MVP sí debe cumplir estas cuatro características principales que ustedes ven por acá. Entonces, si yo estoy, digamos, ahorita teniendo lo que puedo llamar, entre comillas, un prototipo que voy a llevar como un MVP, tengo que cerciorarme que cumple con estas cuatro características que están por acá. Algunas definiciones, como les decía, como estos son conceptos un poco, digamos, nuevos en ese sentido, y como la tecnología va avanzando, ¿verdad? Entonces yo voy a tener diferentes, construcciones del mismo concepto a través del tiempo que han ido modificándose. Y va a depender mucho de la perspectiva que tenga cada una de las literaturas y en su momento que se crearon para sacar estas definiciones. Entonces, por ejemplo, Eric Ries, que es uno de los primeros, por ejemplo, pioneros en la parte de marketing en su momento y que tiene que ver con la parte de MVPs también. Habla de que un MVP es aquella versión del producto que permite al equipo recoger la máxima cantidad de aprendizajes validados acerca de los clientes con el menor esfuerzo. Entonces, creo que es como una de las que más me gusta a mí en realidad. Sin embargo, este chaval insiste en que a pesar del nombre, ¿verdad? Construir un MVP, no se trata de crear una versión mínima del producto, ¿verdad? A pesar de que tiene ese nombre, ¿verdad? El producto mínimo viable, no es que nos vamos a concentrar en hacer lo mínimo, o sea, ¿me entienden? Sino que él dice, no, es de la forma más económica, haga la herramienta que le permita a usted obtener la mayor cantidad de retroalimentación, eso es prácticamente lo que él lo define como esa forma. Y que, por ejemplo, un experimento del test de humo, por ejemplo, es un MVP, o sea, el simple hecho de que yo haga una prueba tan simple y tan básica como una encuesta en particular para determinar algo, ya eso se convierte en un MVP. ¿Por qué? Porque me está dando una cantidad de información muy relevante, una retroalimentación muy buena, validada por los clientes y es algo muy económico, obviamente, ¿verdad? Entonces, si nos apegamos a ese concepto propiamente de que va a ser una versión del producto que permite al equipo recoger máxima cantidad de aprendizaje validado acerca de los clientes con el menor esfuerzo, pues de ahí prácticamente una encuesta dentro de esa definición, ¿verdad? Entonces ahí, por eso es que se generan ciertas discusiones con lo que son los conceptos como tal. Otra de las definiciones famosas es que, por ejemplo, el MVP es la cosa más pequeña que usted puede construir que entregue valor al cliente, como lo hace un bono. Parte de ese valor se retorna, ¿verdad? Este concepto hace comprender la necesidad de que el cliente reciba el valor del producto claramente antes de poder captar el dinero de él. Entonces, aquí es como probar primeramente, o más bien hacer un producto que agregue valor, que le llame la atención al cliente y que obviamente haga ese llamado a la acción, ¿verdad? Para que ya el cliente quiera comprar el producto o la suscripción o lo que ustedes quieran vender en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese es un momento muy clave. Otro concepto de MVP es que no siempre es una versión pequeña o más barata del producto final, ¿verdad? Que también quitamos eso de encima, ¿verdad? Lo que son prototipos y todo eso, ¿verdad? Sí, obviamente sabemos que hay versiones en escala, en prototipos sabemos que hay versiones baratas, obviamente, porque son esos prototipos efímeros que hablamos, ¿verdad? Pero ya los MVPs, ¿verdad? No se trata de hacer simplemente eso,
Se trata de un producto final y que todo es cuestión del aprendizaje inteligente, ¿verdad? ¿Qué tanto me va a permitir a mí que ese producto mínimo viable me dé la suficiente información de retorno para yo poder hacer ese minimum feature set, ¿verdad? Que es el conjunto mínimo de funcionalidades que se han de implementar para vencer a los visionarios o los early evangelists o adopters, que son los que sin duda ven el potencial del producto, ¿verdad? Y están dispuestos a probarlo, aunque todavía no los tengan del todo desarrollados, ¿verdad? Esos early adopters son muy, muy importantes porque te van a generar una fuente de información muy buena y también obviamente te van a generar esa promoción hacia lo que es la venta futura. Acá les voy a traer un ejemplo de Dropbox. Creo que esta plataforma de nube, ¿verdad? Ya todos la conocen, ustedes ya se criaron bajo este concepto. Sin embargo, chicos, recuerden que esto va evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, Dropbox encontraron la manera de demostrar los beneficios de su idea sin dedicarle tantos recursos. De hecho, este video que les voy a mostrar es el que ellos utilizaron para captar fondos. Lo que hicieron fue lanzar lo que es, yo creo que fue en YouTube, realizaron un video demostrativo explicando los beneficios de Dropbox. Vean ustedes que eso es una plataforma prácticamente en la nube y vean ustedes en la forma en la que ellos lo explicaron. Prácticamente esto es lo que se conoce como un storyboard. Entonces, algo así para que se vayan haciendo una idea, ustedes van a tener que hacer, obviamente para su producto o su servicio, a pesar de que Dropbox no es un objeto tangible, es más un servicio que otra cosa, también lo hicieron de esta forma. Si se puede demostrar un servicio desde esa perspectiva, un producto sería aún más sencillo, inclusive, pensaría yo, ¿verdad? Sin embargo, para que tomen en consideración esto, les voy a poner el video que hizo que prácticamente en cuestión de 6 meses ya prácticamente tenían el dinero suficiente para correr la plataforma. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his cheat takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made a home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Bien, básicamente entonces vean ustedes algo tan simple como esto, ¿verdad? Que es un storyboard en el que cuenta prácticamente cuáles son las funcionalidades que tiene esto, les permitió a ellos prácticamente lanzar la plataforma, como les digo, en cuestión de 6 meses prácticamente, ¿verdad? Entonces, si la idea es buena y es funcional y se sabe explicar, pues prácticamente ya esto ni siquiera es un MVP, ¿verdad? Porque prácticamente yo me imaginaría que después de ahí le llovieron también como una serie de preguntas y consultas con respecto a todo
la operatividad de la plataforma y todo eso. Sin embargo, le sirve de ese gancho de lanzamiento, ¿verdad? Y prácticamente entonces nosotros tenemos que ir pensando es en qué de los entregables finales que tiene el proyecto es prácticamente algo similar a eso. Ya entrando en este tema propiamente, ¿qué es lo que se les va a pedir a ustedes? Lo que se les pide en un storyboard, se conoce como un storytelling, ¿verdad? Básicamente se funda en lo que se conocen los 12 pasos del viaje del héroe. Este es un concepto en marketing básicamente que se utiliza ahora para captar la atención, digamos, de las personas, llámese para una página web, para una película, para lo que sea, ¿verdad? Entonces, estos son como fórmulas muy recursivas que se han utilizado a través del tiempo y que han sido funcionales, ¿verdad? Entonces, ahorita prácticamente, digamos, este señor Joseph Campbell tiene un libro, ¿verdad? Que se llama El viaje del héroe. Y él lo escribió prácticamente y lo han utilizado muchos de los genios del cine para hacer películas, para hacer series, para hacer comerciales. Se usa mucho actualmente también para hacer libros nuevos también. Entonces, vean ustedes que todo esto es un ejemplo de ese storytelling, que es para captar la atención de las visitas, ya sea una página web, para convencerlos de que necesitan un producto en particular. Entonces, es una forma muy práctica de mercadear. Entonces, realmente ustedes lo que van a tener que hacer es la historia del viaje del héroe. Son estos 12 pasos que ustedes ven por acá. Sin embargo, para no explicárselos uno por uno, aquí hay un video también que les habla un poco sobre el viaje del héroe. Entonces les pido porfa que le pongan atención, bastante interesante. Y más que nada es el concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere hacer con este video? Harry Potter, profesor, y pronto en común con los héroes mitológicos. ¿Qué tal si les digo que todos son variantes del mismo héroe? Lo creerían. Joseph Campbell lo creyó. Estudió mitos de todo el mundo y publicó un libro llamado El héroe de las mil caras, en el que recuenta docenas de historias y explica cómo cada una representa el monumito o el viaje del héroe. ¿Qué es pues el viaje del héroe? Piénsenlo como un ciclo. El viaje comienza y termina en el mundo ordinario de un héroe, pero la búsqueda pasa por un mundo desconocido y especial. Por el camino hay varios sucesos cruciales. Piensen en su libro o película favorita. Sigue este patrón. Status quo. Es ahí donde empezamos. Un héroe llamado a la aventura. El héroe recibe un misterioso mensaje, una invitación. Perfecto. 12 puntos. Asistencia. El héroe necesita cierta ayuda, quizás de alguien mayor, más amplio. 13 puntos. Partida. El héroe cruza el umbral de su hogar normal, seguro, y entra al mundo especial de la aventura. Ya no estamos en el mundo. 4 puntos. Contiendas. Ser un héroe es un trabajo arduo. Nuestro héroe somos un acertijo, un tipo de mundo, escapa de una trampa. 5 puntos. Encuentro. Es hora de enfrentar la mayor prueba, el peor miedo del héroe. 6 puntos. Crisis. Esta es la hora más oscura del héroe. Se enfrenta con el muerte e incluso puede morir solo para renacer. Tesoro. Por resultado, el héroe reclama algún tesoro. 8 puntos. El resultado. Esto puede variar entre historias. Se lo regalarán los monstruos ante el héroe o lo perseguirán en su vida del mundo especial. Después de toda la aventura, el héroe retorna a su mundo ordinario. 10 puntos. Vida eterna. Esta búsqueda ha cambiado al héroe. Ha dejado su vida pasada. 11 puntos. La resolución. Todo el enredo de tramas queda interesante. 12 puntos. Está común. Pero llevado a un nuevo nivel. Nada es igual una vez que uno es héroe. Muchos libros y películas populares siguen esta vieja fórmula muy de cerca. Veamos que también se ajusta a los juegos del hambre a este modelo de viaje del héroe. Cuando escucha a Curtis Everett su llamado a la aventura que pone en acción, cuando en la lotería se anuncia el nombre de su hermano y la asistencia, hay alguien que le ayude en su aventura, Hamish, y la partida, deja su mundo ordinario, se sube al tren hacia la capital. Bien, captaron la idea. ¿Qué tienen ustedes en común con Harry Potter, Curtis Everett y Frodo? Bueno, son humanos como ellos. El mito del viaje del héroe existe en todas las culturas humanas y sigue poniéndose a día, porque nosotros, los humanos, reflejamos nuestro mundo a través de historias simbólicas de nuestras propias vidas. Dejan su zona de confort, tienen una experiencia transformativa de la que se recuperan y lo vuelven a hacer. No motivan dragones o pelean contra Voldemort tal cual, pero enfrentan problemas igualmente temibles. Joseph Campbell dijo, en la cueva a la que debes entrar, ¿qué haces en el tesoro que buscas? ¿Cuál es la cueva simbólica a la que debes entrar?
las audiciones para la obra de la escuela, las pruebas de béisbol, el amor. Observen esta fórmula en libros, películas y programas de tele que vean. Sin duda, lo verán una y otra vez. Pero también perciban luz en sus propias vidas. Escuchen el llamado a la aventura, acepten el reto, conquisten su miedo y reclamen el tesoro que buscan. Y entonces vuelvan a hacerlo. Bien, básicamente entonces, ese es lo que se conoce como la fórmula del viaje del héroe, ¿verdad? Básicamente es esa construcción en la cual se trata de buscar desde esa experiencia vívida, que es una fórmula muy exitosa, que es una forma en la que nosotros contamos historias, ¿verdad? Desde la antigüedad, prácticamente el ser humano se reunía alrededor de las fogatas y empezaba a comentar ahí experiencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, al ser humano le entra mucho eso, ¿verdad? Lo que es el cuento, lo que es ese tipo de cosas, por eso, le llama tanto la atención al ser humano el chisme y todo eso, ¿verdad? Porque obviamente es sentarse a oír algo nuevo y entonces le genera expectativa. Entonces, básicamente también lo que se busca a nivel de mercadeo es precisamente generar lo que se conoce como un history brand. Entonces, es ese viaje del héroe lo agarró marketing y dice, bueno, ahí, hagámoslo, pero nosotros no ocupamos quizás esos 12 pasos, ocupamos al menos 7. Entonces ellos lo redujeron y prácticamente lo que hicieron fue montarlo de esta forma y le pusieron que es el story brand. Entonces, en este caso, el héroe no es el vendedor, ¿verdad? Ni el producto como tal, sino que en este caso es el cliente. Y mientras uno como prácticamente quien ofrece el producto o servicio ejerce un papel secundario más bien, ¿verdad? En este caso es imprescindible para que el cliente protagonista pueda desempeñar su papel de héroe. Entonces nosotros le vamos a brindar esa facilidad. Entonces la idea de un storyboard basado en el viaje del héroe para construir un story brand, lo que busca es que usted tiene que definir ese personaje va a ser su cliente. Y el cliente va a tener un problema que usted le va a plantear y luego va a conocer un guía. Ese guía, obviamente, vamos a ser nosotros, que somos los que le damos la solución. Y después de ahí, le vamos a dar el plan o el producto para que él resuelva ese problema que le planteamos. Él se tiene que lanzar a la aventura, hacer ese llamado a la acción para probar el producto y demostrar que funciona. Y después de ahí, terminar los resultados, ¿verdad? Que culmine con éxito o que le ayude a evitar algún tipo de fracaso propiamente, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que se busca básicamente en un storyboard. Independientemente que ustedes lo hagan como role-playing, o que ustedes lo hagan directamente como una tira cómica, o que lo hagan directamente como figuritas de papel y de cartón, como lo vimos en Dropbox. Ok, aquí hay que presentar, digamos, de alguna forma es. Les voy a mostrar nada más ya para concluir un par de videos que tienen que ver con ya producciones, obviamente, de marketing que se hacen con respecto a esta fórmula. Sin embargo, obviamente, con recursos muy cinematográficos y cosas por el estilo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos quizás esos medios, pero que capten la idea de qué es lo que se quiere promocionar o vender más o menos y bajo ese término. Entonces, son dos videos muy cortos y con eso prácticamente culminaríamos ahorita esta presentación. Entonces, se los pongo acá para que lo puedan observar. Hey, Melissa, the whales need your help. Yeah, no problem. Introducing the most efficient crossover, the Kenny Law. Bien, ese que vimos anteriormente prácticamente plantea eso, ¿verdad? Nosotros le vamos a generar la situación, le vamos a dar, en este caso, el cable era la que la llevaba a todo ese montón de aventuras que ella estuvo pasando. Obviamente lo montan desde una perspectiva cómica. Este anuncio, son hechos especialmente cuando hacen eventos importantes. Por ejemplo, creo que fue para un supertazón de el 2020, una cuestión así. Entonces,
Ya son producciones muy fuertes, obviamente, ¿verdad? Porque hay que contratar a esta muchacha, que incluso es actriz de cine y todo. Pero para que ustedes vean que es la fórmula como tal no tiene pierde. Incluso aquí les voy a presentar otro anuncio que es muy corto y es muy simpático y es de un producto como tal también, ¿verdad? Y ya todo el mundo creo que lo conoce, incluso si pueden hacer memoria anterior de comerciales semejantes, quizás no para este producto en particular, sino la versión femenina, se van a dar cuenta de que existe también, digamos, esa misma fórmula para promocionar este mismo producto, pero para la versión femenina. Entonces, presten atención acá nada más, para que traten de verle ese concepto, ¿verdad? Que es lo que yo quiero. Perdón. Ahí me- No pudiste controlar que todas las manos sonaran y que tu auto no arrancara. Ese clavo en tu camino. Lo que sí puedes controlar es tu sudor. Nuevo es Big 24/7. Con nueva fórmula Control Tech te mantiene ultra seco y protegido. Big 24/7. Protección infalible. Confianza continua. Ven acá que esto es muy sencillo, ¿verdad? Prácticamente es súper rápido porque lo tienen, qué sé yo, que 15, 20 segundos fue lo que duró esto, pero tratan de montar ese viaje del héroe, ¿verdad? Entonces tenemos el status quo cuando él arranca, después le montan el problema de no el despertador y que el carro de ahí no le arrancó. Entonces prácticamente su alternativa a la bicicleta se topa el clavo y entonces ya tiene que caminar. Entonces ahí ya le plantearon su problema, su dilema, le dan su solución, que en este caso es el desodorante, ahí le mueven todo eso, le hacen el llamado a la acción, ya él enfrenta el día de forma distinta y recibe un premio, ¿verdad? Y cuando para el bus con ese montón de muchachas y toda esa cuestión, ese es el premio para él ahí, en ese sentido, ¿verdad? Y vuelve a otro status quo elevado, que era lo que dice la fórmula, ¿verdad? Entonces prácticamente esa es como la fórmula que se vende. Entonces, la idea es que ustedes van a tener que construir un storyboard para su proyecto basándose en ese criterio del viaje del héroe, en el que recuerden entonces que el elemento principal es propiamente el cliente. Y ya sea que ustedes quieren hacerlo a través de un role-playing, que ustedes lo actúen, o bien lo quieran hacer a través de herramientas digitales o como sea, eso es indiferente, ¿verdad? Pero sí es bueno que lo tengan porque esto es lo que sería como la carta de presentación de ustedes de su producto en la página web que vamos a crear después. Bien, eso sería todo por parte de esta presentación del día de hoy. Entonces voy a detener acá la grabación